Ahora vamos a seguir hablando de la perseverancia, pero ¿cuántos conocen los chocolates Hershey's? Todos los conocen, ¿verdad, hermano? Todos los conocen. Fíjense que allá en el siglo antepasado, al final del siglo antepasado, les voy a contar la historia de Milton Hershey. Así se llamaba, Milton Hershey. Milton abrió su primera compañía de caramelos en una ciudad en Pensilvania. ¿Y saben qué? Fracasó. Cerró la compañía. Bueno, pero él no se quedó ahí. Vino y abrió su segunda compañía de caramelos. ¿Y saben qué? Fracasó también. No le fue bien. Bueno, pero él no se quedó con eso. Abrió su tercera compañía de caramelos. Y fracasó también. 3 fracasos, hermano. Bueno, pero él no se iba a quedar con eso, hermano. Y él siguió. Claro, le era más difícil. Porque ya no podía acceder tan fácilmente a un préstamo o buscar personas que le ayudaran con financiamiento. Pero este hombre era perseverante, hermano, y él continuó y siguió, hermano. Cuando logró conseguir los fondos necesarios, abrió la que sería una de las compañías de éxito para él. Se llamaba la Lancaster Caramel Company. Sus caramelos adquirieron tanta popularidad, hermanos, la compañía llegó a ser muy buena, que él la logró vender en el año 1900 por $1 millón. En aquel entonces era una gran cantidad de dinero. Entonces, cuando él hizo eso, centró todas sus energías en el proyecto que él siempre quería hacer, hermano. Él quería fundar una compañía de chocolates. Aunque los chocolates en esa época en los Estados Unidos no eran una golosina bien popular. Pero aún así, este hombre volvió tan exitosa su compañía de chocolates que le llamó a la marca Hershey's como su apellido. Fue tan popular y tuvo tanto éxito que la ciudad en la que él abrió la compañía, ¿saben qué? En honor a chocolates Hershey, le cambió el nombre. Así que si ustedes buscan en Google Hershey, van a encontrar una ciudad que se llama Hershey's, en Pensilvania. Nombre, mire, tanto fue el éxito de este hombre, que en esa ciudad hay calles y bulevares que se llaman Hershey's y Chocolate. Existe un estadio, un parque y un anfiteatro llamados Hershey's. Es más, en esa ciudad existe un parque temático llamado Hershey's Chocolate World. Y todo, hermano, por la perseverancia de un hombre. Queridos hermanos, este es un ejemplo de la vida práctica, pero para triunfar en la vida, en cualquier ámbito que nosotros querramos, incluyendo el ámbito que nos tiene reunidos en este momento, que es el ámbito espiritual. Nosotros debemos de desarrollar características, debemos de desarrollar rasgos, cualidades que definen a las personas triunfadoras. Y entre una de ellas es la perseverancia. Tenemos que desarrollarla. Hoy vamos a continuar hablando de la perseverancia, la importancia de la perseverancia. Ya hemos visto que en el ámbito secular la perseverancia es imprescindible, hermano. Los empresarios, para tener buenos resultados, deben de perseverar en sus negocios. En el ámbito del deporte, los atletas deben de perseverar y perseverar para llegar a ser exitosos. Bueno, en el campo de la educación, los estudiantes, para lograr coronar una carrera, deben de perseverar. Si no, díganme a mí, hermano. O sea, años y años, hermano, estudiando para llegar a obtener un título. ¿Verdad? A todos los que han estudiado, ustedes no me dejarán mentir, pero han logrado culminar sus carreras
en cualquier ámbito, ¿verdad? De lo que sea, pero por la perseverancia. Así también nosotros como cristianos debemos de perseverar en el camino de Dios para poder obtener resultados. No se vale decir, sí, es que yo fui cristiano un año. O sea, no, si hace 5 años yo era cristiano, pero después ya no. No, entonces no existe, hermano, no es cristiano. Hace poco estuve hablando con un joven, ayer estuve hablando con un joven en un taller mecánico. Y me decía, no, si yo allá donde vivía, yo era cristiano. Yo era cristiano, ahora ya no, pero quiero volver, me decía. Y yo lo invité a la iglesia. Pero miren, lo que nosotros debemos de entender es que así como el perseverar en la vida secular es necesario para lograr el éxito en lo que nosotros nos querramos, en lo que nosotros nos propongamos, así también en la vida cristiana debemos de perseverar. La semana pasada estuvimos hablando de perseverar viniendo a la iglesia, de congregarnos, de estar siempre en las cosas de Dios. Y hablamos la semana pasada de principios de perseverancia. Principios de perseverancia, que es lo que nos iba a llevar al éxito. Leímos la semana pasada, y quiero que lo leamos en esta ocasión, 2 de Timoteo 3:14. Y esa es la cita con la que vamos a iniciar este servicio. 2 de Timoteo 3:14. Perseverar, pero ¿en qué vamos a perseverar? Dice, cuando usted lo tenga, se puede poner sobre sus pies. 2 de Timoteo 3:14, ya lo tenemos aquí en la pantalla y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Así que para continuar vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta palabra que hemos leído y por muchos otros versículos que tú nos darás a continuación. A través de ellos, Señor, queremos que hables a nuestro corazón, a nuestra mente, que nos enseñes, Señor, cuál es tu voluntad para con nosotros en este momento. Señor, por aquellos hermanos y hermanas que no han podido venir, Señor, que están en sus casas, te pedimos que ahí también tú puedas hacer ese milagro, Señor, puedas darles esa información, esa enseñanza, que así como nosotros, Señor, necesitamos. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Miren, vamos a hablar la realidad. Vamos a hablar así en confianza, porque aquí estamos en confianza. En la iglesia se enseña muchas cosas en que debemos de persistir. Usted viene a esta iglesia, usted aprende cosas. Usted va a otra iglesia local, en su lugar, y usted va, las personas que van a esa iglesia también aprenden cosas. Y cosas en las que debemos de persistir. Hace tiempo, no hace tiempo, hace quizás como año y medio, en una de las reuniones de varones, me acuerdo yo, de los caballeros de la iglesia, yo les comenté que yo quería inculcarles, quería animarlos a persistir en ciertas cosas. Y yo les decía, pero a veces me da pena, les decía, porque creo que insisto demasiado. Y me dijo un hermano, me dijo, no, pastor, me dijo, usted tiene que hacerlo. Usted está llamado a llamarnos la atención. Usted está llamado a decirnos lo que tenemos que hacer. Eso debe de hacer usted. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, pero persiste tú en lo que has aprendido. Ahora, ¿qué es lo que nosotros aprendemos aquí en la iglesia? Miren, hay cosas que son muy básicas. Hace unas semanas atrás yo les he comenzado a decir que para tener éxito debemos de volver a lo básico. Volver a lo básico. Y una de las cosas que es básica para todo cristiano y que es básica para el éxito del cristiano como tal, es congregarse. Eso es imprescindible.
Otra de las cosas que es imprescindible para el cristiano, básico, es orar. O sea, porque usted no puede haber un cristiano que no ora, porque si no, no es cristiano. O sea, no puede haber un cristiano que no se congrega, porque entonces no es cristiano. Y está la tercera, que es la que vamos a ver ahora. Y es que debemos de persistir en leer la palabra de Dios. Este es un principio de persistencia, importante, pero bien importantísimo. Principio de persistencia, leer la palabra de Dios, hermano. ¿Sabe? Que la semana pasada hablamos de la importancia de la perseverancia. Ese fue el tema fundamental. Ahora, igual es la importancia de la perseverancia. Pero la semana pasada hablamos sobre congregarnos. Y ahora vamos a hablar sobre leer la palabra de Dios. Es imprescindible. Y algunas veces nos preguntamos, pero ¿y para qué vamos a perseverar? ¿Para qué? Bueno, hay personas que perseveran en sus negocios hasta que fundan muchas empresas y sus empresas son muy exitosas y llegan a ancianos y tienen muchos recursos ellos, dinero digamos, ¿verdad? Poder y cosas así. Han perseverado en sus negocios hasta alcanzar todos esos grandes éxitos. Pero ¿y nosotros, hermanos, como cristianos, cuál es el objetivo de perseverar? Porque debemos de perseverar. Yo les decía la semana pasada, este es un versículo que me llena de coraje, o sea, de ánimo a seguir. Porque nosotros debemos de continuar perseverando hasta llegar a un momento que podamos decir, como lo dijo el apóstol Pablo allá en 2 de Timoteo 4:7. 2 de Timoteo 4:7. Cuando usted ya esté en el final de sus días y ha perseverado como cristiano, ha continuado en el caminar de Dios, no se ha salido ni a derecha ni a izquierda, ha persistido usted en el caminar, en la obra del Señor, usted va a poder decir conmigo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén, hermano. Gloriosas palabras del apóstol Pablo. Principio de persistencia, leer la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra del Señor. Y les voy a decir por qué es que tienen que leerla. Dice 2 de Timoteo 3:16 y 3:17, que es, vamos a leer versículos que nos animan a leer la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 3:16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay una historia que es bien interesante. Quería traerles el video, pero al final decidí mejor no hacerlo. Pero se los voy a contar y tal vez podemos colgar el link para que lo puedan ver ustedes y vean que no les estoy echando mentiras. Fíjense que el concurso muy famoso de Miss USA, muchos lo miran, Miss USA, pero quiero que ustedes se regresen en el tiempo, ¿verdad? A lo mejor quizás ustedes no habían nacido en esta época, pero allá en 1965, claro, Miss USA, Miss América 1965 se llevó a cabo allá por septiembre del 64 y lo ganó una cristiana que se llamaba Vonda Kay Van Dyke. Bueno, lo importante es que fíjense que esta muchacha, allá por sus 20, 21 años, muy bonita esta mujer, ella estaba representando al estado de Arizona. Arizona, era Miss Arizona. Ella era alumna de la Universidad del Estado de Arizona, como dije, una cristiana profesante, y su mayor preocupación era su dedicación a Jesucristo.
Acuérdese, estamos hablando de 1964. Que muchos de ustedes no habían nacido. Algunos otros quizás eran niños. Yo nací en el 65. Bueno, sucede que esta mujer ganó el certamen de belleza. Pero después de haberlo ganado, ella comentó ante las noticias y dijo: yo era una cristiana compitiendo en un concurso de belleza, por el que sabía que sería muy criticada por personas religiosas. Acuérdense de la época, o sea, lo que era el cristianismo en aquel entonces. Y ella continuó diciendo: pero yo deseaba ser Miss América simplemente por una razón, y nada más que por esa. Era con el fin de tener la oportunidad de hablar a otras personas acerca del Cristo a quien amo y a quien sirvo. Sonrío el recordar los momentos muy tensos que pasaron en la elección del título. Me hallaba sentada ahí entre las 5 mejores clasificadas. Me concentré y oré que sucediera algo en el interrogatorio que me permitiera compartir mi fe cristiana con los millones que estaban contemplando la televisión. Miren, a pesar de la época, ya existían las cadenas de televisión y había millones y millones de personas que estaban atentos a ese certamen de belleza. Esta era una muchachita jovencita, pero ella buscaba la oportunidad de compartir su fe cristiana. Y está en internet, yo lo he visto. Ayer lo vi, ahora lo volví a ver. Les voy a poner el link de las palabras en inglés, las palabras que ella dijo. El presentador se llamaba Bert Parks y le lanzó la pregunta. Le dijo: entiendo que tú llevas siempre contigo una Biblia. ¿Consideras que una Biblia es un buen amuleto de buena suerte? Entonces, esta muchacha le responde: no la considero un amuleto de buena suerte. Mi Biblia es el libro más importante que poseo. Y mi relación con Dios no es meramente una religión, sino una fe. Creo en Él, confío en Él, y mi oración es que aún en esta noche se haga su voluntad. Miren, hermanos, yo no sé cómo usted entiende esto, pero imagínense millones de personas escuchando esta frase de esta jovencita. Ella después dijo: yo no podía haber esperado mejor pregunta que la que me hizo este hombre. Y lo que quiero recapitular de esta historia es la frase que ella dijo ante millones y millones de espectadores. Ella dijo: mi Biblia es el libro más importante que poseo. Hermano, hermana, mire, aquí está. Mi Biblia es el libro más importante que poseo. Bueno, ella dijo esas palabras y era la opinión de ella en ese entonces. Pero yo quiero traerlo aquí, hermano, a nuestro salón, a nosotros. Quiero que nos analicemos cómo ha estado el hábito de lectura para nosotros. Aquí estamos en la presencia de Dios. Así que ante la presencia de Dios, yo quiero preguntarles a ustedes, no me respondan en voz alta. ¿Cuántos de ustedes leyeron la Biblia el día de ayer? ¿Cuántos han leído la palabra de Dios? No me respondan, no me respondan. Yo quiero que se analicen ustedes, ¿va? ¿Cuántos lo leyeron el día de ayer? Con Dios como testigo, hermano. ¿Cuántas veces leyeron la Biblia en esta semana? Para esta muchachita, la Biblia era el libro más importante que ella poseía. Y para nosotros, leímos la Biblia en esta semana, le leímos 7 veces, quizás 5, o posiblemente 1. Sean sinceros, hermano, con ustedes mismos y con Dios, porque usted bien sabe lo que ha pasado.
Y viendo por las caras que ustedes están poniendo, entiendo que algunos no la leyeron. No sean mentirosos, ¿verdad? O sea, estamos ante el Señor. Si eso es así, hermano, díganme, si tú no lees tu Biblia, ¿cómo esperas bendecirte a través de la lectura de ella? ¿Cómo? ¿Cómo Dios te va a bendecir con la Biblia si tú no la lees? Mire, segundo, la lectura y el estudio de la Biblia, les aseguro que es muy importante. Bueno, muchos hemos estudiado en colegios, muchos hemos estudiado en universidades, muchos somos expertos en campos de profesiones y cosas de esas, en el área de medicina, en el área de ingeniería, en el área legal, no sé. Hemos podido conocer y saber de libros muy importantes, personalidades que han escrito libros. Pero la Biblia es, como lo dijo esta jovencita, Vonda Kay Van Dyke, en 1964, la Biblia es el libro más importante que nosotros poseemos, hermano. Deben de creerlo, hermano. Deben de creerlo porque la lectura y estudio de la Biblia es muy, pero muy importante. Se lo voy a demostrar. Ustedes se acuerdan de la conquista de la tierra prometida. ¿Quién fue el que lideró en el ejército de Israel, en las huestes israelitas, la conquista de la tierra prometida? Claro, primero fue Moisés, ¿verdad? Pero Moisés llegó al monte Nebo y se murió, se fue, se lo llevó. Entonces el Señor eligió a uno y fue el gran general Josué. Él fue el que lideró la conquista. Y no me van a decir que la conquista de la tierra prometida fue fácil. No, no fue fácil. Fue muy complicada, muy difícil. Bueno, la Biblia dice en Josué, dice que fueron 31 reinos los que tenían que someter. 31. Imagínense, es como que dijéramos 31 países. 31 reinos que eran 31 reyes, que tenían 31 ejércitos, que eran 31 ciudades amuralladas, y todo ello con la logística de guerra que cada quien tenía. Y Israel era solo uno, un ejército. No era tan fácil. Ahora quiero que ustedes vean por qué es tan importante la lectura de la Biblia. Hablemos de Josué, porque Josué es la clave importante para entender esto. Nos vamos a ir a Josué capítulo 1, versículos del 3 al 5. Estos son versículos bíblicos que son muy famosos. Yo sé que usted ha leído la Biblia y conoce estos versículos y hemos predicado en muchas ocasiones sobre ellos. Dice la Biblia, a Josué le dice el Señor: yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. En esta lectura nosotros podemos ver una cosa bien importante, que el Señor les había prometido la tierra prometida. O sea, el Señor les dice que se la va a dar. O sea, la tierra va a ser de ustedes. Pero el Señor, hablando con Josué, le pidió 3 cosas para hacer esto. Para darles la tierra prometida, les pidió 3 cosas. Dice Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. En este versículo le pide 2 cosas. Le dice que se esfuerce y que sea valiente. Todos sabemos qué significa eso, ¿no? Esforzarse es hacer más de lo que debemos. Es dar una milla extra. Es dar una fuerza adicional.
Si teníamos que llegar a las 7 de la mañana, pues lleguemos a las 6:30. ¿Verdad? Si teníamos que correr 1 milla, tenemos que correr 2 millas. O sea, esforzarse. Ser valiente significa que no vamos a ser temerosos, que vamos a ir, que vamos a hacerlo, a pesar de lo que suceda, de lo que veamos. O sea, vamos a ser valientes. Hasta ahí está bien. Cualquiera lo hace en el mundo, en la casa, en el trabajo, en el parque, en cualquier lugar. Cualquiera se esfuerza, cualquiera es valiente, se puede hacerlo. Pero la tercera cosa es la más importante para nosotros. El Señor le pidió a Josué 3 cosas. 2 cosas primeramente. Le pidió meditar en la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, este versículo, Josué 1:8, debemos de enmarcarlo y de ponerlo en la pared de nuestra casa, allá en nuestro trabajo, en el screensaver de la computadora. Debemos de ponerlo y debemos de estarlo leyendo siempre. Es tan importante leer, meditar y obedecer la palabra de Dios. El Señor se lo dijo a Josué, hermano. Le dijo, Josué, la tierra va a ser de ustedes, pero esfuérzate y sé valiente. Claro que sí, pero adicional a eso, nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo que tenía que leer la Biblia, que tenía que meditar en la Biblia, que estudiarla muy bien y que tenía que obedecerla. Son esas cosas. Si nosotros entendemos esto, ya lo hicimos. ¿Por qué? Es lo que le decía de las personas que no son creyentes, las personas que no vienen a la iglesia, aquellas personas que no entienden esto, con nosotros. Es la diferencia. Porque nosotros tenemos las armas, tenemos los recursos para poder ser exitosos. Estamos hablando en el ámbito espiritual, pero esto se traduce a todo aspecto de nuestra vida, porque Josué con su ejército no iba a ganar la tierra prometida solo con oración. Él tenía que ir, él tenía que batallar, tenían que tener sus espadas afiladas, tenían que tener todo el armamento, la tecnología de aquella época. O sea, era físicamente algo que tenía que realizar. Y una de las cosas que él debía de hacer, leer la palabra de Dios, meditar y obedecer lo que en ella existía. ¿Nosotros qué debemos de hacer? Leer la Biblia y estudiarla. ¿Cuántas veces debemos de hacer eso? Siempre. Todos los días, todo el tiempo, toda la vida. A veces nosotros pensamos, pero si ya leí la Biblia una vez. No, pues sí, pero el Señor nos pide que la leamos siempre. Por eso le dijo a Josué, le dijo, nunca se apartará de ti, le dijo, este libro de la ley. O sea, nunca. Siempre tenemos que leerla. Ahora estás leyendo Génesis, mañana vas a estar leyendo Apocalipsis, otro día vas a estar leyendo los Evangelios, otro día vas a volver a Crónicas, otro día vas a irte allá a las epístolas de Pablo. O sea, siempre tienes que estar leyendo la palabra de Dios. ¿Quieres ser exitoso en lo que tú te propongas? Esa es la clave. Claro, nosotros somos cristianos, nosotros somos creyentes, venimos a la iglesia y este es un principio de éxito. Un principio de éxito espiritual y en todo aspecto, en todo aspecto. O sea, debemos de hacerlo. La Biblia, el estudio de este libro maravilloso, nos ayuda a 2 cosas, hermano. Y el Señor se lo dijo a Josué.
¿Cómo dice el versículo al final? Le dice, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué le dijo después? Y todo te saldrá bien. ¿Qué significa esto? Todo, hermano. Todo te saldrá bien. Tenían que ir a conquistar esos reinos, hermano. Tenían que ganar las batallas. Todo va a salir bien. Vas a prosperar en tu camino. Si tú lees tu Biblia todos los días, si tú estudias la Biblia todos los días, si tú meditas en la Biblia todos los días y la obedeces, entonces, sí, solo sí, serás una persona próspera en tu camino y todo te saldrá bien, en términos materiales y en términos espirituales. ¿Por qué es que nosotros muchas veces, o por lo menos yo he escuchado a algunas personas que van a una iglesia o se dicen ser cristianos y dicen, todo me sale mal, nada me sale bien, no sé, dice, es como el pescado en Semana Santa, dice, el pescado seco. ¿Cómo está el pescado seco? Salado, dice. Así es la expresión de la gente, estoy salado, como quien dice, no me sale nada bueno. ¿Pero por qué, hermano? Fíjese que la Biblia es muy clara. La Biblia nos ayuda en muchos aspectos de nuestra vida. Si tú lees la Biblia, la estudias, la meditas y haces conforme a lo que ella dice, entonces tu camino va a ser prosperado y todo te va a salir bien. Pero de nuevo, ¿eso va a ser realidad en tu vida? Sí, solo sí. Primero, tú lees tu Biblia. Y segundo, continúas leyendo tu Biblia. Y tercero, sigues leyendo tu Biblia. O sea, que nosotros debemos de persistir en la lectura de la Biblia. ¿Cuándo? Todo el tiempo, todos los días. Sea que llueve, sea que truene, sea que sucedan buenas cosas para nosotros, sucedan cosas que no nos agradan. Siempre leyendo nuestra Biblia. No debemos de olvidarnos. Quiero que volvamos a leer la cita que leyó el hermano temprano. Aquella en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9. Hermano, no olvides de leer la Biblia todos los días. No olvides, hermano. Dice la Biblia. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cómo vamos a leer la Biblia? Yo se los dejo a su iniciativa, a su criterio de cada uno de ustedes. Pero la Biblia nos manda a que siempre la palabra de Dios esté con nosotros. Si usted tiene su celular, en su celular tiene la Biblia. Si usted está en su escritorio hay un ejemplar de la Biblia. Si usted está en su cocina, hay una Biblia. Si usted sale de vacaciones, usted lleva su Biblia y usted la lee. La Biblia no debe de apartarse de usted, siempre debe de estar ahí. Debemos de hacer un hábito, ya sea por la mañana o por la noche, cuando usted guste, pero lo importante es que la lea. El método, hay personas que dicen, no, yo la leo de corrida, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si usted quiere, léalo de esa manera. Busque el método que más se acomode a usted. Pero lo que sí tiene que hacer es que tiene que persistir en leerla. Y si usted persiste leyéndola, yo le aseguro que va a haber resultados tremendos en su vida. Hágalo. No deje. No vaya a ser como aquellas personas que olvidan la Biblia. O como cuando llegó aquel niño a su casa, ¿verdad? Y llegó y vio en el estante de su sala, vio un libro todo
polvoso, polvoso el libro ahí. Y viene y le dice a la mamá, oye mamá, le dice, ¿y ese libro polvoso que está ahí? Le dice, ay, le dice la mamá con vergüenza, ¿verdad? Le dice, ay, sí, es la Biblia, ese es el libro de Dios. Entonces viene el niño inocentemente, le dice, pues veo que aquí nadie lo ocupa, mejor devolvámoselo. Hermano, mire, hay cosas, para concluir, hay cosas por las que nosotros debemos de persistir. Hay cosas que las que debemos de persistir. Yo sé que en nuestra vida hay situaciones, nosotros hablando así a las cabales, como decimos, hay situaciones en las que nosotros persistimos, en nuestra vida diaria. Los que estamos casados persistimos con nuestros cónyuges, siempre estamos con ellos, siempre nos vemos, dormimos juntos, platicamos, conversamos y siempre estamos ahí. Es algo que persistimos y persistimos, ¿verdad? Y eso es parte de la vida. Al igual como otras cosas que usted puede mencionar. Pero la Biblia, si usted persiste en leer la Biblia, no hombre, usted va a aprender muchas cosas. Para concluir, leamos 2 de Timoteo 3, 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué dice que la Biblia hace? Mire, la Biblia le enseña. Significa que le da conocimiento. La Biblia lo regaña, lo reprende. O sea que si usted hace algo malo, la Biblia le va a decir, oye, lo que estás haciendo no es bueno, cambia. La Biblia nos hace eso. La Biblia nos corrige, pero también la Biblia nos instruye. Es bien práctica porque el conocimiento usted lo aprende, es algo teórico, pero la instrucción es algo práctico de la vida diaria. Todo eso hace la Biblia. Nosotros estamos tan bendecidos por Dios al tener su santa palabra con nosotros, al saber que a través de ella nosotros aprendemos. Él viene, nos regaña y nos ayuda a hacer las cosas bien. Cuando hacemos algo malo, Él nos corrige a través de ella. Principio de persistencia. Quiero terminar diciendo esto. Las personas de éxito, identifíquelas usted en cualquier ámbito, profesional, deportivo, educacional, militar, lo que sea. Las personas de éxito, una de sus características es la persistencia. Persistencia. Hablamos la semana pasada de congregarnos. Ese es un principio de persistencia. Lo dijimos. Si usted no estuvo aquí el domingo pasado, busque el mensaje y usted se va a dar cuenta que es un principio de éxito, el congregarse. Persistir en venir a la iglesia todo el tiempo. Persistir. Ahora, la lectura de la Biblia, igualmente, principio de éxito. Leer la Biblia y leer la Biblia. Persistir en el caminar de Dios y en el hacer la obra que Él nos ha mandado aquí en la tierra. Vamos a orar.